Abril del 2026. Raúl Castro hizo algo que no había hecho en años. Raúl Castro le escribe una carta al Ejército Central de Cuba. Y en esa carta, el hombre que lleva más de 60 años construyendo y controlando las Fuerzas Armadas Revolucionarias cubanas, escribió algo que me dejó helado la sangre cuando leí. Escribió, y cito textualmente: Hoy, cuando la patria está nuevamente amenazada, le ratifico mi confianza en que sabrán enfrentar con firmeza cualquier agresión, convencidos en la victoria. Esas son las palabras de Raúl Castro, no de Miguel Díaz-Canel, no de un portavoz del régimen, del propio Raúl Castro, el hombre que supuestamente se retiró de la política. El hombre está escribiendo cartas al ejército diciéndole que la patria está amenazada y que deben estar listos para enfrentar cualquier agresión. Pero aquí viene lo que nadie te está diciendo con suficiente claridad, porque esta carta no llegó sola. Llegó en el mismo momento en que en el proyecto Archivo Cuba publicó un informe que documenta más de 1000 muertes y desapariciones directamente atribuibles a Raúl Castro desde el 2006. Llegó en el mismo momento en el que el fiscal general de la Florida confirma la reapertura del caso criminal contra Raúl Castro por el asesinato de los pilotos de Hermanos al Rescate. Llegó en el mismo momento en que Cuba anunció la liberación de más de 2000 presos como gesto de buena voluntad hacia Washington, aunque digan en la televisión cubana que no es por eso. Y llegó en el mismo momento en que el viceministro de Relaciones Exteriores cubana confirmó que el régimen está dispuesto a indemnizar a los ciudadanos estadounidenses cuyas propiedades fueron expropiadas en 1959. Un hombre que activa el ejército con una mano y negocia su rendición con la otra. En los próximos minutos voy a revelarte exactamente qué dice ese informe de Archivo Cuba y por qué podría ser el documento más importante para la captura de Raúl Castro. ¿Qué está ofreciendo en la mesa de negociación Raúl Castro? Y si está cumpliendo lo que Washington le está pidiendo. ¿Dónde está escondido Raúl Castro? ¿Y por qué todo esto apunta a un final que podría llegar mucho antes de lo que nadie imagina? Mi nombre es Darwin Santana, este es el mundo de Darwin, nuestro propio ecosistema, donde nadie nos paga, solamente hacemos lo que pensamos y lo que decimos y lo que es correcto para el pueblo cubano. Y hoy vamos a analizar los últimos movimientos del dictador Raúl Castro, que está jugando, para mi entender, su última partida. Así que si están listos, comenzamos ya. Empecemos por el informe, porque este documento es extraordinario. No porque diga cosas que no supiéramos, sino porque lo documenta, los verifica, los cuantifica y los presentan de una manera que podría ser usada en un tribunal de justicia. El 30 de marzo del 2026, el proyecto Archivo Cuba, una organización sin fines de lucro establecida en Washington, D.C., desde el 2001 para promover los derechos humanos mediante investigación e información, publicó un informe titulado Cuba, el costo humano del régimen de Raúl Castro. El informe presenta a Raúl Castro como responsable, con su hermano, por supuesto, Fidel Castro, de instaurar y mantener una dictadura comunista totalitaria que es responsable de atroces crímenes y un excesivo costo humano. Y de números específicos, Archivo Cuba ha documentado 8.267 muertes y desapariciones desde 1959, incluyendo 3.084 ejecuciones por fusilamiento y el asesinato de numerosos civiles, incluyendo al menos 21 niños simplemente por intentar salir del país. 21 niños asesinados simplemente por intentar salir de la dictadura cubana. Eso es lo que está documentando en estos momentos Archivo Cuba, no como acusación, como hecho verificado, con nombres, con fechas, con circunstancias, con la evidencia que un tribunal necesita para presentar cargos. Y el informe va más allá. Documenta el papel específico de Raúl Castro en las primeras etapas de la represión revolucionaria, en particular en la provincia de Oriente, donde se le acusa de ordenar ejecuciones masivas como comandante del ejército rebelde.
Entre los episodios más graves menciona la masacre de Loma de San Juan, el 12 de enero de 1959, cuando según las investigaciones fueron fusilados de inmediato decenas de hombres y algunos enterrados en fosas comunes. Y los números específicos bajo el mandato directo de Raúl Castro son igualmente devastadores. Archivo Cuba afirma haber documentado 134 ejecuciones extrajudiciales bajo su liderazgo, 19 muertes durante huelgas de hambre, 261 fallecimientos por negación de atención médica o por condiciones inhumanas en las prisiones y 119 suicidios inducidos o ocurridos bajo custodias. Y luego está el capítulo que conecta directamente con los cargos que se están preparando en Estados Unidos de América. El informe señala la responsabilidad de Raúl Castro en el fallecimiento de 365 personas, incluidos menores, en episodios vinculados con la huida del país, y lo señala por su presunta responsabilidad en la represión de protestas y opositores, así como intervenciones militares cubanas en el exterior como Angola, Etiopía y Siria. La directora de Archivo Cuba, María Guarlao, dijo algo que me pareció absolutamente definitivo sobre el propósito de este informe. Dijo que el trabajo recoge evidencia en desarrollo sobre el impacto en vidas humanas del sistema político instaurado en Cuba desde el triunfo de la revolución, y advirtió que sus consecuencias alcanzan de miles de familias dentro y fuera de la isla. Evidencia en desarrollo, esas son las palabras que usó. No historia, no análisis, evidencia. El tipo de evidencia que se presenta en un tribunal. El tipo de evidencia que se usa para construir un caso criminal. Y el congresista Mario Díaz Balart dijo algo que me pareció la frase más poderosa de todo este contexto. Dijo, y cito textualmente: la época, los días de la impunidad de estos terroristas asesinos se ha acabado bajo la presidencia de Donald Trump. Se ha acabado. Sí, eso dijo. No se está acabando. Se ha acabado la impunidad de Raúl Castro, que duró más de 60 años, que sobrevivió a más de 10 presidentes de los Estados Unidos, que sobrevivió a la caída de la Unión Soviética, que sobrevivió a todo, se ha acabado bajo Donald J. Trump. Y Raúl Castro lo sabe. Por eso le escribe la carta al ejército diciéndole que la patria está amenazada. Y por esa negociación desesperada, y por eso está escondido en túneles subterráneos sin dormir 2 noches en el mismo lugar. Y ahora llegamos a la parte que más me tiene analizando. ¿Por qué Raúl Castro no solo está activando al ejército, simultáneamente está negociando, está ofreciendo concesiones, está haciendo gestos de buena voluntad, está tratando de demostrar que puede cambiar sin necesidad que Trump actúe? Vaya, a dicha cuenta está ganando tiempo. Y esas concesiones tienen 3 dimensiones específicas que necesitan entender ustedes que ven nuestro canal. 3 áreas donde el régimen está haciendo movimientos concretos. 3 señales que Washington está evaluando para decidir si las negociaciones tienen futuro o si es hora de pasar a la acción. La primera concepción es económica. El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, el mentiroso Carlos Fernández de Cosio, y lo digo mentiroso por lo que dijo exactamente con las negociaciones y después lo que pasó exactamente en Venezuela, donde le mintió al mundo entero. Bueno, Carlos Fernández de Cosio concedió una entrevista al medio Drop Site, donde dijo algo que en cualquier otro contexto habría sido impensable. Dijo que la dictadura cubana está dispuesta a ofrecer compensaciones a ciudadanos y empresas estadounidenses cuyas propiedades fueron nacionalizadas tras la revolución de 1959. Es decir, que están autoculpándose, están haciendo mea culpa y quieren rectificar. No porque le abrieron la llave para que pudieran hacer todo lo que le diera la gana económicamente, sino por la presión de Donald Trump. Y los detalles de lo que esto propone son reveladores. Habló de un acuerdo de suma global. Eso significa que la dictadura cubana pagaría a Estados Unidos una cantidad total y luego Estados Unidos se encargaría de distribuir ese dinero entre los reclamantes individuales. Y añadió que este acuerdo tendría que ser parte de un acuerdo más amplio e integral que aborde las sanciones de Estados Unidos y el embargo. Dispuesto, y te lo digo con la convicción profunda que tengo, que la he compartido con mi familia, de que nosotros damos la vida por la revolución. Esto dijo el dictador cubano Miguel Díaz-Canel al ex vicepresidente socialista español Pablo Iglesias ante el posible escenario de que fallen las actuales conversaciones entre Estados Unidos y el régimen de La Habana y se realice una operación militar norteamericana. Nosotros no queremos guerra.
Nosotros queremos diálogo. Las palabras de Díaz-Canel llegan en momentos donde el régimen de La Habana abrió las puertas para una posible compensación a los legítimos dueños de casi 6.000 propiedades confiscadas por la revolución, cuyo valor es tan cercanos a los 9.000 millones de dólares. Cualquier cosa que viene del régimen hay que mirarlo con una enorme dosis de escepticismo. No pueden mantener su pueblo. Entonces me estás diciendo que tienes 10.000 millones de dólares para compensar a norteamericanos. En resumidas cuentas, lo que están tratando de ganar tiempo y que no se meta una invasión y que no capturen, por supuesto, a Raúl Castro Ruz. Y aquí viene algo que me parece absolutamente revelador sobre la naturaleza de esta oferta. Fernando de Cosio también dijo que Cuba tiene sus propias reclamaciones. Es decir, que ellos mismos van a poner cositas sobre el tablero, ¿verdad? Para recibir este dinero. Vaya que como si un ladrón roba algo y dice, pero te lo voy a devolver, pero también quiero condiciones sobre esta devolución que te voy a hacer de lo que te robé a ti mismo. Y es cuestiones de levantamiento del embargo, de que no sé qué, que no hagan invasiones, que no capturen a Raúl Castro. Es decir, que el régimen confiscó propiedades de ciudadanos estadounidenses, que encarceló a miles de cubanos, que mató a manifestantes, que destruyó la economía de la isla durante 67 años. Ese régimen dice que tiene reclamaciones y eso no es negociación. Eso es un teatro que están tratando de montar la dictadura de los Castro. La segunda concesión que está haciendo la dictadura cubana para mostrarle al mundo que quiere hacer algún cambio es la liberación de presos. El régimen cubano anunció un indulto de más de 2.010 personas privadas de libertad. Una medida aprobada en el amparo del artículo 90 de la Constitución de la República y presentada por las autoridades como parte de su política penal en el marco de la Semana Santa. Y las autoridades precisaron que no todos los condenados podían acceder a esta medida. El proceso dejó afuera a quienes fueron sentenciados por delitos clasificados como de alta gravedad dentro del sistema penal cubano. Pero aquí viene la pregunta que todos deberíamos hacernos. ¿Cuántos de esos 2010 son presos políticos? ¿O simplemente son presos comunes que el régimen está liberando para crear la apariencia de un gesto humanitario? Porque si alguien no mereciera estar en la cárcel, son aquellas personas que son presos políticos, porque simplemente se oponen a la dictadura cubana. El periódico cubano la analiza perfectamente. Dice que el anuncio llega en un momento en que la situación interna de Cuba sigue marcada por tensiones económicas y sociales. Un escenario en cualquier decisión sobre la población penal adquiere impacto político y mediático. Y que las autoridades no han ofrecido más detalles sobre la ejecución del proceso ni sobre la identidad de los beneficiados. No sabemos nada. Y esa opacidad es exactamente lo que la dictadura cubana quiere. La tercera concesión es una apertura económica. El régimen anunció nuevas medidas para ampliar la participación de los cubanos residentes en el exterior en la economía nacional. Ya no me acuerdo ni qué número es esta concesión, porque han abierto tantas y al final se quedan con todo y te joden a ti que vas a invertir allá. La posibilidad es de abrir cuentas bancarias en divisa. La autorización para que residentes en el exterior puedan entrar como socios o propietarios en empresas privadas cubanas. La entrega en tierras, usufructos para el desarrollo de productos agrícolas. Pero aquí viene la pregunta central en que todos deberíamos hacernos. ¿Están cumpliendo? ¿Están haciendo lo que Washington está pidiendo? ¿O están haciendo lo mínimo necesario para mantener las conversaciones abiertas mientras ganan tiempo? La respuesta honesta es que están haciendo exactamente lo segundo. Están haciendo lo mínimo, están ofreciendo indemnizaciones con dinero que no tienen, están liberando presos políticos sin especificar si son políticos, están anunciando reformas económicas y las garantías jurídicas que harían esas reformas creíbles. Y todo está diseñado para parecer que están cumpliendo sin realmente cumplir. Y ahora llegamos a algo que me parece el símbolo más poderoso de la contradicción en la que vive Raúl Castro Ruz en estos momentos. La carta que escribió al Ejército Central. La comunicación se emitió con motivo del aniversario 65 de la creación del Ejército Central. Y llega en un momento donde las recientes conversaciones entre Washington y La Habana parecen estancadas. En el texto, el general de ejército Raúl Castro recordó que el 4 de abril se conmemora la fundación del Ejército Central por Juan Almeida Bosque. También evocó la participación de sus unidades en Playa Girón, el enfrentamiento a provocaciones y agresiones del enemigo y sus misiones internacionalistas. Voy a citar textualmente. Hoy, cuando la patria está nuevamente amenazada, les ratifico mi confianza en que sabrán enfrentar con firmeza
cualquier agresión, convencidos en la victoria. Dice que la patria está nuevamente amenazada. Esas son las palabras de un hombre de 94 años que sabe que el tiempo se acaba, que sabe que los cargos criminales se están preparando en Washington, que sabe que el informe de Archivo Cuba documenta más de 1000 muertes bajo su mandato, lo cual lo convierte en un asesino en serie, que sabe que el fiscal general de la Florida reabrió el caso de hermanos al rescate, que sabe que el pueblo cubano lleva semanas haciendo protestas aquí y allá, que sabe que lo que le pasó a Maduro podría pasarle a él también. Y el periódico cubano, que les recomiendo que lo sigan, lo analiza perfectamente. Dice que la formulación recupera uno de los recursos más usados por el poder cubano en momentos de presión: el llamado a cerrar filas alrededor del aparato militar y del discurso de plaza sitiada. ¿A quién le está escribiendo la carta Raúl Castro? La respuesta es que la está hablando a sí mismo. Esa carta no es para el ejército, es para él. Es el último intento de un hombre de 94 años, en el momento que filmamos este video, de convencer de que todavía tiene poder, de que todavía controla algo, de que todavía puede resistir. Y mientras escribe esa carta, mientras habla de enfrentar con firmeza cualquier agresión, Raúl Castro está escondido. Está viviendo en túneles. Eso lo sabe todo el mundo de La Habana. Está moviéndose de un lugar a otro sin dormir 2 noches en el mismo lugar. Cubanelo confirmó con fuentes que conocen las rutinas diarias de los principales jefazos del régimen, que han cambiado radicalmente, que ni ninguno de ellos duerme 2 noches en el mismo lugar, que llevan meses actuando como si fueran unos gitanos. Eso es lo que dice el análisis. Los hombres que rodean a Raúl Castro no van a morir por él, no van a sacrificarse por la revolución. Son vividores, son personas que han disfrutado del poder y del privilegio durante décadas. Y cuando llegue el momento de la verdad, cuando tengan que elegir entre morir por Raúl Castro o sobrevivir cooperando con Washington, van a elegir sobrevivir. Eso es lo que está pasando en Cuba ahora mismo. El miedo que durante 67 años mantuvo al pueblo cubano paralizado se están zafando, se están soltando. Y cuando el miedo se suelta, cuando se pierde el miedo, el régimen pierde sus herramientas más poderosas, que es el miedo dentro del pueblo cubano. Y ahora llegamos a la pregunta que tiene el título de este video. La pregunta que todos los cubanos dentro y fuera de la isla están haciendo. La pregunta que va a definir el futuro de Cuba. ¿Estados Unidos de América capturará a Raúl Castro? Para responder esa pregunta necesitan entender exactamente dónde están las negociaciones ahora mismo. Y la respuesta es que están estancadas, que las posiciones son incompatibles y que ese estancamiento podría ser exactamente lo que proceda a la acción. Dice que el consenso entre los cubanos es que por haber causado tanto sufrimiento y muerte al pueblo cubano, Raúl Castro no tiene derecho a negociar ni a delegar a nadie. Es decir, acompañante de Maduro en su nueva residencia de neoyorquina. Eso es lo que quieren los cubanos. No es un acuerdo cosmético, no es una cubastroika, no es un cambio de caras. Que Raúl termine donde terminó Maduro, en una celda en Nueva York. Imagínense ustedes, más de 2 millones de cubanos en el exilio pidiendo lo mismo a Donald J. Trump y cubanos dentro de la isla de Cuba pintando viva Trump y poniendo también esto en contexto. Pero aquí viene mi análisis de los 3 escenarios posibles para Raúl Castro en los próximos meses, basado exclusivamente en la información que tenemos disponibles, sin especulación, sin inventar nada. Escenario 1. Las negociaciones tienen un éxito parcial. Raúl Castro acepta las condiciones de Washington, Díaz-Canel sale, alguien nuevo entra, los presos políticos son liberados, se permiten reformas económicas reales y Raúl Castro obtiene garantías de que no será capturado. Probabilidad baja, muy baja, porque Washington ha dejado claro que no acepta Raúl sin Raúl, que el régimen tiene que desaparecer y que las garantías de impunidad para los Castro no están sobre la mesa. Así que las probabilidades de esta opción son bastante bajas. Opción 2. Las negociaciones fracasan definitivamente. Los cargos criminales contra Raúl Castro se presentan formalmente. Washington anuncia que está buscando su captura y Trump actúa militarmente en Cuba de la misma manera que actuó en Venezuela. Probabilidad media alta, porque el patrón es idéntico al de Venezuela. Los cargos, los movimientos militares, las negociaciones que fracasan y luego la acción. Y el escenario 3. El régimen colapsa desde adentro. La cúpula militar, aterrorizada por las posibilidades de terminar como Maduro,
deciden cooperar con Washington, algunos generales facilitan la transición, Raúl Castro es entregado o capturado sin necesidad de una operación militar a gran escala. Probabilidad media, porque el artículo de Diario de Cuba lo señala claramente. Los militares profesionales no quieren enfrentarse a las fuerzas más poderosas del planeta. Y si tienen la opción de cooperar y sobrevivir, podrían elegir esa opción, sobrevivir, aunque cueste la cabeza, hablando metafóricamente, de Raúl Castro Ruz, de Canel, de Marrero y de todas estas personas. Porque el secretario de Estado, Marco Rubio, ha reiterado que un acuerdo con La Habana implicaría un cambio de régimen, el proceso de transición a la democracia, y que para levantar el embargo debe haber cambiado de conducta hacia una transición democrática en Cuba. Una transición democrática, eso es lo que Rubio exige. No reformas económicas, no cambio de caras, no transición democrática. Y eso exige, por supuesto, la incompatibilidad con lo que Raúl Castro está ofreciendo, con lo que el Cangrejo está negociando, con lo que el Tuerto está discutiendo. Estas son las cosas que tienen a la dictadura de los Castro corriendo. Estas son las cosas que tienen a Raúl Castro durmiendo en túneles. Estas son las cosas que tienen a Raúl Castro y a la cúpula castrista completamente en pánico. Si estás de acuerdo conmigo, por favor, déjame tu like por aquí abajo. Por supuesto, suscríbete a nuestro canal de YouTube y comparte esta información para que vean que el miedo ha cambiado de poder. Para que vean que la dictadura de los Castro está corriendo como loco. Para que vean que podemos lograrlo este año. Lo único que necesitamos es seguir impulsando. Y una forma de impulsar es compartir este video con la mayor cantidad de personas posible para que se actualicen de todo lo que está pasando dentro y fuera de la isla de Cuba y que la libertad de Cuba está cada día más cerca. Mi nombre es Darwin Santana, este es nuestro ecosistema del mundo de Darwin. En cualquier plataforma que nos vean, por favor, regálanos ese like, síguenos en esa plataforma o suscríbete a nuestro canal de YouTube y nos vemos en un próximo video.